Ok, chicos. Entonces, bueno, como había comentado con algunos de ayer, el día de hoy terminaremos viendo dos temas complementarios de esto de regresión múltiple y que obviamente tendré que aplicarlo dentro de su trabajo. El primer tema es cómo podemos interpretar, cómo podemos utilizar estas variables categóricas que están dentro de las variables explicativas, ¿sí? Cómo vamos a analizar el impacto en mi variable dependiente, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda es un poco hacer una evaluación post-modelo. ¿Sí? Quiere decir esto que debemos cumplir ciertos supuestos o la teoría nos dice que un modelo óptimo debería cumplir, ¿sí? En teoría son cuatro, pero nos vamos a enfocar en tres supuestos, ¿sí? Bueno, el primero, más que un supuesto, es eh, un tema de que las variables no deben estar correlacionadas entre sí, es decir, no debemos caer en un problema de multicolinealidad. El segundo es el tema de la heterocedasticidad, ¿sí? Es decir, que los errores deben ser constantes entre todos los rangos o durante todo el rango. Y el último, el de la normalidad, en el cual los errores deben seguir una distribución normal, ¿sí? Hay un último supuesto en el cual se habla de la autocorrelación, ¿sí? Es decir, que los errores no deben estar autocorrelacionados, pero eso sobre todo se da cuando tenemos series temporales, ¿sí? Entonces, eso probablemente lo van a ver más en los futuros temas de econometría, donde se utiliza más temas temporales. Nosotros igual lo veremos un poco a breves riesgos en series temporales, sí, en el cual trataremos de eliminar esta autocorrelación. Pero dentro de modelos de regresión existe este problema, sí, y luego lo van a poder eh, ver y mm, corregir, porque existen metodologías para corregir estas autocorrelaciones, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos vamos a centrar el día de hoy y prácticamente con eso pues abarcaríamos eh, todo lo que involucra la regresión lineal, ¿ok? Entonces, bueno, he cargado el ejercicio que habíamos trabajado como ejemplo la clase anterior, sí que es este conjunto de datos en el cual tenemos la tasa de hispanidad, ingreso, pobreza, pobreza infantil, si el país es desarrollado o no, a qué región del mundo pertenece, tasa de producción, tasa de desempleo y y si el país es musulmán o es cristiano. ¿Ok? Entonces, si yo hago un primer resumen de mi conjunto de datos, y me fijo en las variables categóricas, tenemos este tipo de descripción. Nos dice que, bueno, tiene 200 observaciones y que es de tipo de carácter, ¿sí? Debemos cambiar esto porque lo que nos interesa es convertirla en categórica y que el software reconozca realmente que existen categorías y que nos brinde un resumen de esas categorías, ¿sí? Entonces, voy a reemplazar cada una de estas variables por el formato as factor. Sí, entonces cada variable categórica que yo tenga en un conjunto de datos, lo primero que voy a hacer es convertirlas en en este tipo de variable y entonces el software
ya lo va a reconocer como una variable categórica. ¿Sí? Simplemente sobrescribo el nombre de cada variable con el formato as factor. Entonces, si genero el resumen nuevamente, ya tenemos las categorías de cada una de las variables, ¿sí? Y cuántos número de observaciones existe para cada categoría. Entonces tengo que para países desarrollados existe 167, para no desarrollados 33, para países de África 63, América 71, Europa 66, 80 países son cristianos, 120 son musulmanes. Una de las primeras condiciones de las variables categóricas es que tengan categorías representativas, ¿sí? Es decir, por lo menos que tengan un 5% de representatividad, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una categoría con muy pocas observaciones, lo más preferible es, si es que tengo otras categorías, unirla a otra categoría, o si es una variable solo de dos categorías, pues prácticamente eliminar esa variable. Sí, porque no tiene sentido generar un modelo con una variable que tenga una categoría que prácticamente no es representativa. Sí, no nos va a generar una estimación adecuada, una estimación correcta. Sí, entonces en el futuro cuando ustedes tengan variables con una categoría que tenga una representación muy baja, sí, siempre se habla de un 5%, obviamente depende de la cantidad de observaciones. Si por ejemplo hablo de un conjunto de datos de 1 millón, probablemente un 5% es válido, sí, pero dentro de un conjunto de 200 datos, 5% termina siendo 10 observaciones y, por ejemplo, supongamos que tenemos menos, 7, 5 observaciones. Lo aconsejable es unir esta categoría a otra categoría, ¿sí? Para obviamente no perder esa información y asociar a dos categorías, o si solamente tenemos dos categorías en total, pues eliminar esa variable porque no podríamos generar una estimación satisfactoria con un nivel tan bajo de eh, observaciones en una categoría. Sí, entonces ese es como el tema de depuración dentro de las variables categóricas. ¿Sí? En las numéricas habíamos visto que se puede ver el tema de valores atípicos, ¿sí? Analizar un poco su distribución. Obviamente hay formas de corregir temas de distribución, etcétera. Sí, en el tema de las categóricas es un poco ver el tema de balance de la información, sí, que es que todas las categorías sean representativas. Una vez entonces que he definido y he visto en este caso, pues todas las categorías son representativas, sí, yo puedo generar entonces mi modelo. Voy a generar un modelo. En este caso voy a predecir el ingreso, a ver qué obtenemos. Si yo quiero utilizar todas las variables, sí, solo le voy a poner un puntito. Este punto nos dice que estoy cogiendo todas las variables de mi conjunto de datos. Sí, obviamente tengo que decir a qué conjunto de datos pertenece y pertenece a data. Entonces ya no tengo que escribir todas las variables. Esto es importante porque a veces tenemos muchísimas variables y al estar escribiendo, pues nos quita tiempo. Entonces con un puntito yo llamo a todas las variables. Y ya genero mis resultados, ¿sí?
El tema de las variables numéricas ya lo habíamos revisado, si nos vamos a enfocar netamente en las variables categóricas. Entonces, tenemos país con su categoría no desarrollado, tenemos región con categorías América y Europa, y tenemos religión con su categoría musulmán, ¿sí? Ahora, ¿cuál es entonces la primera característica? ¿Qué es lo primero que notamos al evaluar estas variables categóricas? Lo primero que notamos es que em, se genera una variable, ¿sí? Dentro del modelo que va a ser igual a k-1 categorías de la variable. Es decir, si yo tengo una variable con 5 categorías, se van a generar 4 variables categóricas dentro de mi modelo que corresponde a esa variable. Si yo tengo 3 categorías, como por ejemplo tenía en región, si es que yo me voy a región, recuerden teníamos África, América y Europa, el modelo me genera 3 menos 1, 2 variables dentro del modelo, es decir, América y Europa. En este caso ha excluido África. ¿Cómo el modelo excluye la variable? En este caso simplemente por orden alfabético, ¿sí? Porque es indiferente cualquiera de las variables que excluya, perdón, cualquiera de las categorías que excluya para el modelo, ¿sí? Entonces, para las variables que tenían 2 categorías, ¿sí? Desarrollado y no desarrollado, tenemos una variable dentro del modelo. Para la variable que tenía 3 categorías, tenemos 2 variables dentro del modelo, ¿sí? Son categorías que se convierten en variables. Ya vamos a ver cómo funciona. Y para la religión, que era musulmán y cristiana, ¿sí? Tenemos igual 2 menos 1, una variable generada dentro del modelo, ¿sí? Las variables excluidas por orden alfabético, cristiano era la primera, África era la primera, desarrollado era la primera, y por eso ha excluido esas variables. Pero sea cual sea la variable que excluya, obviamente la interpretación va a ser diferente, pero los resultados de la final terminan siendo bajo la misma lógica. Entonces, ¿por qué excluye estas variables? ¿Sí? Lo que hace el modelo es generar lo que se llaman las famosas variables dummies. ¿Sí? ¿Y qué es una variable dummy? Es una variable que solo tiene valores de 1 y de 0. ¿Sí? Son variables binarias que tienen valores de 1 y de 0. Entonces vamos a suponer la variable de desarrollo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo el primer país, es desarrollado. Caramba. El segundo es no desarrollado. El tercero también es no desarrollado. El cuarto es desarrollado, ¿sí? Vamos a suponer que solo tenemos estas 4 observaciones. Esta es mi variable, ¿sí? Entonces, si me voy a mi conjunto de datos, estaría representando esta variable, ¿sí? O las categorías de esta variable. ¿Qué es lo que hace el modelo o el software automáticamente al correr el modelo? Me genera k menos una variable, es decir, en este caso, una variable de desarrollo dummy. ¿Sí? Como son solo 2 categorías, solo me va a generar una. Y va a determinar, entonces, valores de 1 y 0. ¿Sí?
valores de 1 y 0. ¿A qué valor le va a dar 1? ¿A qué categoría le va a dar 1? ¿Y a qué categoría le va a dar 0? ¿Sí? En este caso, 1 le va a dar a la variable que ha mantenido dentro del modelo. En este caso, a la variable no desarrollada, ¿sí? Y por lo tanto, a los países desarrollados les da el valor de 0, ¿sí? Entonces dice, bueno, desarrollado igual a 0, no desarrollado igual a 1, no desarrollado igual a 1 y desarrollado igual a 0, ¿sí? Entonces, en teoría, convierte estas variables con categorías en variables numéricas. ¿Por qué? Porque obviamente yo estoy haciendo un proceso matemático matricial. Entonces yo necesito valores numéricos, ¿sí? Obviamente no puedo multiplicar por una palabra. Entonces lo que hace es convertir esas palabras en unos y ceros, ¿sí? Y de esta manera yo ya puedo generar una multiplicación matricial, ¿sí? Obviamente con valores numéricos, ¿sí? Entonces esto es lo que hace con las variables. ¿Por qué solo una? Porque si yo creo una segunda en el cual ahora desarrollado sea 1 y no desarrollado sea 0, ¿qué es lo que pasa? Es simplemente la misma información, pero codificada al revés, ¿sí? Es exactamente la misma información, pero ahora desarrollado es 1 y no desarrollado es 0. Entonces estaríamos duplicando la información del modelo, ¿sí? Y no tiene sentido. Entonces, por eso, en este caso, simplemente una variable es más que suficiente para recoger toda la información de las dos categorías. ¿Qué pasa si tengo, este voy a dejarle ahí para luego hacer el análisis. ¿Qué pasa si tengo más de dos categorías? Entonces, por ejemplo, la variable de región. Yo voy a tener América, voy a tener otra vez América, voy a tener África, Europa, África, Europa. ¿Ok? ¿Qué nos dice entonces la teoría? K menos 1 variables. Entonces voy a crear una variable dummy y otra variable dummy. ¿Sí? La una va a representar a América y la otra va a representar a Europa. ¿Sí? Y la que está quedando fuera es la que representa a África. Y lo vamos a poner por aquí y luego vamos a ver por qué eliminamos esta tercera variable. Entonces, cuando yo estoy hablando de América, América va a tener el valor de 1 y todo lo demás va a tener el valor de 0. Sí, internamente esto hace el software, le da a todos los valores de América igual a 1 y todos los que son diferentes de América igual a 0. ¿Sí? Para Europa lo mismo, le da valores de 1 a todos los valores de Europa y a todos los restantes les da 0. ¿Sí? Y en teoría, la tercera variable, que sería África, pues yo le daría ceros a todas las variables, a todas las categorías, excepto a la que corresponde a África. Entonces, esto es lo que genera internamente, ¿sí? Como son tres categorías,
K menos 1, estas dos variables son las que genera el modelo. ¿Sí? Esta variable dummy América, que representa esta de aquí, y esta variable dummy Europa, que representa esta de aquí. ¿Por qué ya no utilizo África? Simplemente porque la suma de estas dos variables ya contiene toda la información de la categoría y agregar esta tercera es simplemente repetir información, ¿sí? Porque con estas dos es más que suficiente para el modelo en recoger la información y en darse cuenta que obviamente en estos dos que no existe uno, pues corresponde a África. En estas dos que no existe un uno, pues corresponde a África, ¿sí? Entonces no es necesario generar esta tercera variable, pero en teoría funciona de esta forma. Es decir, si queremos excluir Europa, África estaría codificado de esta forma y Europa quedaría excluida del modelo, ¿sí? Pero siempre entonces K-1 es el número de categorías que voy a utilizar, ¿sí? Para transformar a estas variables, ¿sí? Y bueno, finalmente religión, que tiene la misma lógica que la variable desarrollo, ¿ok? Entonces, esto es lo que se genera y ahora voy a ver cómo interpreto mis variables. Nivel de significancia y coeficientes siempre van a estar ligados a la variable que yo he excluido. Es decir, en el primer caso, mi análisis va a estar enfocado en comparar hacia la categoría desarrollo, ¿sí? Entonces es los resultados versus desarrollo. En el segundo caso, me voy a enfocar en la variable excluida, que en este caso es África. Entonces todo lo que yo analice va a ser con respecto a África. Y en el tercer caso, como es musulmán, la variable excluida es la religión católica, si no estoy mal. Entonces todo lo que analice va a ser con relación hacia la religión católica, ¿sí? Entonces, nivel de significancia. En este caso, el resultado de la probabilidad, ¿sí? Es exactamente igual, es decir, existe una significancia de la categoría no desarrollado, ¿sí? Existe una significancia de esta categoría. Pero, ¿qué significa esta significancia? Significa que el que un país sea desarrollado o no, ¿sí? Genera un impacto significativo, en este caso, en el ingreso, ¿sí? De que un país sea desarrollado o no, genera un impacto significativo en el ingreso per cápita, ¿sí? Entonces, en este caso, que solo tenemos dos categorías y la variable generada es significativa, la interpretación es que la categoría 1 o el hecho de que sea de categoría 2, en este caso que sea un país desarrollado o que no sea desarrollado, genera un impacto significativo en el ingreso per cápita, ¿sí? Es decir, y en este caso, miren el signo negativo de aquí, ¿sí? El hecho de que un país sea no desarrollado va a generar que el ingreso per cápita disminuya, ¿sí ven? Porque es significativa y porque aquí tengo el signo positivo. Entonces, el hecho de que un país sea no desarrollado, que es la variable que tenemos de aquí, y el coeficiente para no desarrollado, como es negativo, va a generar un ingreso o una disminución significativa en el ingreso per cápita. ¿Ok? ¿Cuánto es ese ingreso menos? Pues exactamente este valor, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que yo estoy generando mi ecuación. Yo voy a tener el coeficiente beta 1, el coeficiente beta 2 más por x, 1, perdón, beta 0.
beta 0 por beta 1 por x1, ¿sí? Más beta 2 por x2. Y digamos que llego entonces a esta variable. Este es su coeficiente beta, en este caso es negativo, menos 2942.25, ¿sí? Por X, vamos a suponer que es de X3, ¿sí? Por el país desarrollado o por no desarrollado. Bueno, aquí se le puede poner el nombre de la variable. En este caso, el nombre de la variable era país. Y ya vamos a ver por qué. Y bueno, acá voy a tener los otros coeficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si un país es desarrollado, ¿sí? ¿Qué valor yo voy a poner acá? El valor de 0, ¿sí? Si un país es desarrollado, tal como estaba codificado en esta variable dummy, yo voy a poner el valor de 0. Al generarse este valor de 0, pues obviamente este coeficiente se elimina, ¿sí? Este coeficiente se elimina. Entonces, lo que yo calcule en este y estimado, cuando el país es igual a 0, es decir, cuando el país es desarrollado, ¿sí? Entonces, contempla el nivel de ingreso cuando un país es desarrollado. Sí, vamos a suponer que es 10.000. Entonces, yo le he dado, por ejemplo, que tiene una pobreza de tanto, que tiene una pobreza infantil de tanto, que pertenece a la región América, que tiene tanto de desempleo, etcétera. Y le he dicho entonces que este país es un país desarrollado. ¿Sí? ¿Cómo le digo eso? Con 0, porque está codificado como 0. Entonces, yo he estimado hipotéticamente que el ingreso es 10.000, ¿sí? Entonces ya está considerado dentro de la estimación que es un país desarrollado, ¿sí? Y luego para darle o para decirle al modelo, no, ¿sabes qué? Me equivoqué, este ha sido un país no desarrollado, ¿sí? Le voy a dar 1. Al generar 1, ¿qué es lo que pasa? Se activa este coeficiente, ¿sí? Se activa. Entonces va a disminuir a mi estimación 2.942, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que tenía los 10.000 menos 2.942.25. Ahora la estimación del ingreso per cápita bajo las mismas condiciones, pero no era un país desarrollado, es de 7.057, ¿sí? Entonces, en conclusión, un país no desarrollado lo que genera es una disminución de $2.942 en el ingreso per cápita de los países, ¿sí? Un país no desarrollado genera una disminución en $2.942.25 en el ingreso per cápita de los países, obviamente manteniendo todas las otras variables constantes. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros interpretamos el coeficiente. Vamos a suponer que esto es positivo, obviamente, el que el país sea no desarrollado, hipotéticamente, genera que el ingreso per cápita aumente en $2.942.25, ¿sí? Entonces, obviamente, el signo juega un papel importante, ¿ok? Lo mismo va a suceder con la religión. Sí, en este caso la religión es 63.64. Vamos a suponer igual que yo he generado mi estimación, ¿sí? El coeficiente acá, vamos a suponer que estoy hablando de la religión, es 63.645. Vamos primero a analizar el coeficiente y luego vemos el nivel de significancia porque vemos que no es significativa. Entonces, suponiendo que yo tengo un ingreso de 10.000, ¿sí? Si musulmán es la que está establecido acá, si yo pongo 0, entonces corresponde a la religión católica, ¿sí? Si yo pongo 0, corresponde a la religión católica. Entonces,
Un país que tiene una religión católica va a generar una disminución de $63.64, ¿sí? Es decir, manteniendo todo lo demás constante y suponiendo que si calculábamos con musulmán era, perdón, miento, ya me equivoqué. El hecho de que sea cero genera que esto se elimine, ¿sí? El hecho de que sea cero genera que esto se elimine, ¿sí? Entonces, si yo estimo con todos los parámetros y le digo, bueno, el país es católico, ¿sí? Suponemos que tenemos un ingreso per cápita de $10,000, ¿sí? Entonces, lo que genera una disminución es cuando tiene la religión musulmán, ¿sí? Porque musulmán es la religión que está aquí y yo le voy a dar 1, ¿sí? Bajo la misma lógica que tenía arriba. Entonces, si el país es musulmán, yo voy a tener un ingreso per cápita en $63.64 menor que con respecto a los países católicos, ¿sí? Es decir, 9.936 aproximadamente. Entonces, si yo tengo un país musulmán, mi ingreso per cápita va a ser $63.64 menos en comparación que los países católicos, ¿ok? Profe, pero no tiene signo positivo. Ay, caramba, positivo. Entonces sí, en este caso va a ser $63.64 más que los países católicos. Gracias por la observación. Entonces, suponiendo que yo tenía un ingreso de 10,000, voy a tener, cuando el país es musulmán, un ingreso de 10,000 con $63.64. Entonces, el hecho de que sea un país musulmán, ¿sí? Genera un ingreso per cápita más alto que los países católicos. Ahora, esto en término absoluto, pero en término estadístico no. ¿Por qué? Porque no es significativa la variable. Sí, no es significativa la variable. Es decir, no importa si el país es católico o es musulmán, no existe una variación significativa, sí, o estadísticamente significativa en el ingreso per cápita, ¿sí? Profe, ahí podríamos eliminar esa variable del modelo. Exactamente, exactamente. Y lo que podemos hacer es eliminar esa variable del modelo porque simplemente no nos está aportando nada. Y ya vamos a ver luego con el ANOVA realmente cuánto aporta esta variable y probablemente sea un valor muy pequeño. Entonces, en conclusión, vamos a ver, yo quiero analizar, me dicen, oye, ¿es verdad que los países musulmanes ganan más o tienen mayor ingreso per cápita que los países católicos? No, no existe una diferencia estadística en que los países musulmanes ganen más que los católicos, ¿sí? Es decir, su ingreso es estadísticamente igual. Al no tener un aporte, como dice el compañero, yo puedo eliminar esta variable del modelo, ¿sí? El hecho de no poner religión, pues ya genera automáticamente que esto se va a eliminar y no se va a visualizar, ¿ok? Cuando tenemos dos variables, entonces funciona de esta forma. ¿Qué pasa cuando tenemos más de dos categorías? ¿Sí? Entonces vamos a suponer igual que yo voy a tener un coeficiente beta 0 más un coeficiente beta 1, x1 más un coeficiente beta 2, x2 y suponemos que llegamos ya a las variables que nos interesan. Entonces, bueno, signo positivo para ambas, ¿sí? Obviamente es un coeficiente para cada una de las variables creadas. Entonces, para región América es 1113,41 y para la región, y aquí multiplicaríamos por, una vez más vamos a poner el nombre de la variable. Sí, o aquí le podemos poner como América.
Ya vamos a ver por qué. América, ¿sí? Y acá, 6.071.13 Europa. Y bueno, por acá los demás coeficientes. Entonces, si yo digo, bueno, pongo todos los valores, pobreza, producción, etcétera, y yo digo, bueno, vamos a comenzar con la variable excluida, es decir, con África. ¿Qué valores yo pondría si yo estoy hablando de que el país es de África? Pues 0 en ambos casos, ¿sí? Y recuerden que es la codificación que está aquí, 0 para el uno y 0 para el otro. Entonces, cuando hay 0 en estas dos variables, estoy hablando de que el país es de África, ¿sí? Vamos a suponer en este caso que el ingreso per cápita con todas las variables establecidas es de $5.000, ¿sí? Y corresponde a un país de África, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, bajo las mismas condiciones, pero este país no es de África, sino este país es de América? Para yo decir que el país es de América, voy a poner 1 en el coeficiente que corresponde a América. Y obviamente en Europa se mantiene como 0, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Este coeficiente sigue estando inactivo, digamos, ¿sí? Porque al multiplicarlo por 0, este coeficiente se elimina. Y lo que he activado es el coeficiente de América. Es decir, en un país de América, el ingreso per cápita es $1.113 más alto que en un país de África. Entonces aquí muy importante, lo comparamos siempre con la variable que está excluida, ¿sí? Un país de América tiene un ingreso per cápita de $1.113 más alto que un país de África, ¿sí? Entonces, si yo activo este coeficiente, obviamente el valor del ingreso per cápita va a aumentar en 1.113 y por lo tanto el ingreso per cápita va a ser de 6.113. Esto es un coeficiente que a la final refleja un promedio, ¿sí? En teoría un promedio. Entonces, en promedio los países de América tienen un ingreso per cápita $1.113 más alto que los países de África, ¿ok? Y luego, si yo estoy hablando de Europa, le voy a dar 0 a América y voy a activar Europa, ¿sí? Entonces, un país de Europa tiene un ingreso per cápita $6.071 más alto que África. Un país de Europa tiene ingreso per cápita $6.071 más alto que África, ¿sí? Nunca comparamos Europa con América, aunque en teoría la diferencia entre estos dos, ¿sí? Genera ese valor, es decir, aproximadamente, porque puede variar si cambiamos de posiciones, pero aproximadamente los países de Europa tienen $5.000 más alto que los países de América, si hacemos la diferencia entre estos dos. Pero siempre vamos a compararlo con la variable excluida, ¿sí? Es decir, $6.071 más alto que los países de África. Entonces, si yo hago la estimación, sí, he activado ya este coeficiente y aproximadamente $11.071 con lo que teníamos anteriormente, que era el país de África, ¿sí? Entonces lo comparamos de esa forma y expresamos o interpretamos los coeficientes de esa forma, ¿sí? Y como vemos el nivel de significancia, aquí tenemos que América, ¿sí? Tiene un nivel de significancia apenas a un nivel de 0,10, ¿sí? Porque el valor de probabilidad es mayor de 0,5. Entonces, si queremos considerar esta variable, tendríamos que tener un nivel de alfa de 0,10. En este caso, supongamos que yo he establecido un nivel de alfa de 0,01. Por lo tanto, América ya no sería una variable significativa
pero Europa sí sería una variable significativa. Una vez más, esto lo comparamos con la variable excluida. Es decir, no existe una diferencia significativa en el ingreso entre los países de América y África. Sí, no existe diferencia significativa entre los países de América y África. Es decir, que el ingreso per cápita es estadísticamente igual entre los países de América y África según estos resultados, ¿sí? Lo que sí existe diferencia significativa entre los países de Europa y de África. Sí existe diferencia significativa entre los países de Europa y de África, porque este valor es significativo, pero siempre lo comparamos contra la variable excluida, ¿sí? Es decir, que un país de Europa tiene un ingreso estadísticamente mayor que un país de África. Lo que no sabemos es si existe diferencia significativa entre América y Europa. Si queremos saber eso, tenemos que correr un nuevo modelo y descartar, por ejemplo, América para determinar si existe una diferencia significativa. A breves rasgos, por esta diferencia de 5.000 en su coeficiente, probablemente existe una diferencia significativa y sobre todo porque América y África son estadísticamente igual en el ingreso, ¿sí? Y Europa y África es diferente. Por lo tanto, haciendo un tema de matemáticas lógicas, ¿sí? Va a existir también una diferencia significativa entre Europa y América, ¿sí? Pero la forma más correcta, porque a veces puede estar como en el límite, ¿sí? La forma más correcta es descartando la variable que más nos interesa analizar y que podríamos determinar si existe o no diferencia significativa. El hecho de que exista una diferencia significativa en una de las categorías, sí, nos obliga a mantener esa variable dentro del modelo. Así tengamos 10 categorías, cosa que no va a suceder mucho, 10 categorías y solo una de ellas es significativa, lo debemos mantener en el modelo porque esa variable genera eh, esa variación o ese impacto en la variación, en este caso suponiendo del ingreso per cápita. ¿Qué se puede hacer si yo tengo muchas variables que no son significativas y solo tengo una significativa? ¿Qué es lo que podría hacer? Agrupar todas las variables no significativas en una sola variable, porque estadísticamente son iguales, entonces no me genera ninguna alteración en el modelo, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos o tres variables que no son significativas y una, o bueno, dos o tres categorías que no son significativas y una que sí es significativa, yo podría tranquilamente agrupar las variables o las categorías que se han generado no significativas y mantener la significativa aparte. ¿Y con esto qué hago? Reduzco o simplifico el modelo, ¿sí? Porque no voy a tener aquí tres categorías no significativas con el fin de mantener esta categoría significativa. Entonces yo podría agrupar esas tres de una sola categoría y ya reduzco el número de variables dentro de mi modelo, ¿sí? Entonces genera una simplicidad en el modelo y obviamente eso es más óptimo en el proceso, ¿sí? Eso es una de las opciones que podríamos hacer en el caso que tendríamos. Por ejemplo, aquí podríamos agrupar América y África en una sola categoría y solo comparar contra Europa, ¿sí? O podríamos mantener América, como digo, si nos medimos bajo 0.01 de alfa, no existe eh, una diferencia significativa. ¿Qué podríamos hacer? Simplemente también eliminar el coeficiente del modelo, ¿sí? Eliminar el coeficiente del modelo. Pero, por ejemplo, ya en el software automático
el coeficiente va a estar siempre presente porque representa o es parte del modelo. En la vida real lo que sí podemos es eliminar este coeficiente, ¿sí? Otra opción también es generar de forma manual las variables, es decir, generar mis variables dummy de forma manual, entonces ahí sí podemos eliminar esta variable de América, ¿sí? Dentro del modelo y solo mantener la región de Europa. Entonces, varias opciones que podríamos manejar para tratar este tema de las variables categóricas, ¿sí? Entonces, eso, no sé si tienen alguna duda, chicos, con respecto al análisis. Ok, Profe, ahí pobreza infantil también no es muy significativa. ¿Eso quiere decir que también la podemos eliminar? exactamente. Y ya vamos a ver por qué. Sí, se supone que pobreza y pobreza infantil, como lo habíamos visto antes, y justamente voy a iniciar entonces el siguiente tema con esto. Sí, vamos a ver el tema de multicolinealidad. Voy a generar este gráfico que habíamos visto ya anteriormente, ¿sí? Y pobreza infantil tienen una relación bastante fuerte, ¿sí? Entonces, en teoría, si pobreza, como vemos acá, si pobreza es una variable significativa, ¿sí? Y pobreza infantil tiene prácticamente el mismo comportamiento, en teoría también debería ser una variable significativa, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que cuando tenemos dos variables muy correlacionadas entre sí, sí, obviamente dos variables independientes, el modelo va a excluir una de estas. ¿Por qué? Porque están explicando lo mismo, ¿sí? Porque tienen prácticamente el mismo patrón de información, ¿sí? Y obviamente pobreza y pobreza infantil están relacionadas entre sí, es decir, si existe pobreza en un país, lo más lógico es que también la pobreza infantil sea elevada, ¿sí? Entonces, dentro del ingreso per cápita, el modelo dice, bueno, ya con pobreza es suficiente, aquí ya tengo la información suficiente sobre pobreza, ¿sí? Y pobreza infantil me está repitiendo lo mismo y no me está aportando nada nuevo al modelo. Entonces, voy a excluir pobreza infantil, ¿sí? Y simplemente me quedo con pobreza, ¿sí? Ese problema se llama multicolinealidad, ¿sí? Y por eso pobreza infantil en este caso no es significativa. Si genero una matriz de correlaciones, ¿sí? Este código ya les voy a pasar, es simplemente una función de correlación en el cual selecciono varias variables y bueno, le digo que me ejecute bajo el método de Pearson y que solo me ponga 3 decimales. Esto es importante porque si no me salen 1.000.000 de decimales y se me ve fea la tabla. Entonces genero, y esto es una matriz. Obviamente la diagonal siempre va a ser 1 porque relaciona la misma variable entre sí, hispanidad con hispanidad, pobreza con pobreza, etc. Obviamente correlación de una porque es la misma variable. Si nos fijamos entonces entre pobreza infantil y pobreza, veo que tengo una correlación del 90%, ¿sí? Es decir, una correlación bastante elevada, ¿sí? Y eso probablemente nos va a generar, no un problema en el modelo, porque el modelo es como que automáticamente descarta, pero obviamente pues tendríamos que elegir entre una de las variables. Sí, por ejemplo, yo digo, a mí la que más me interesa es pobreza infantil. Entonces, yo manualmente puedo descartar pobreza. O simplemente lo dejo y dejo que el modelo seleccione la que le crea que aporte más a su modelo. ¿Sí? Y automáticamente descarta la que podría ser interesante, pero está aportando menos que su variable correlacionada, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, voy a copiar esto. Si yo genero el modelo
y voy a utilizar solo la pobreza infantil, ¿sí? Ejecuto el modelo. Está mal escrito. Acá me faltó la R. L. Si yo genero solo con la variable de pobreza infantil, miren que pobreza infantil sí es significativa, ¿sí? Sí es significativa para el modelo. Lo que sucede es que cuando tengo pobreza, el modelo tiene que elegir entre una de las dos, ¿sí ven? Y elige pobreza, porque según el modelo, pobreza explica más que pobreza infantil. Entonces, es como que descarta, ¿sí?, la otra variable que está correlacionada. Entonces, esto es un problema de multicolinealidad. Yo nunca lo llamo que es un problema porque a la final el modelo mismo termina segregando y nosotros tenemos que eliminar esta variable. ¿Cómo podemos determinar ya estadísticamente si existe un problema de multicolinealidad? Inicialmente, la matriz de correlación nos da como una perspectiva bastante fuerte. Si yo tengo una correlación mayor al 75, al 80%, lo más probable es que tenga este problema de multicolinealidad. Pero siempre hay pruebas estadísticas. Y es esta de acá. Esta es una prueba que se llama BIF, ¿sí? Y que es, en inglés creo que es algo sobre valor de inflación, algún tema de inflación, ¿sí? Pero se la conoce como prueba BIF. Está bajo esta librería, ¿sí? Entonces, si no tienen, pues tienen que instalarla, buscan la librería CAR, la instalan y la ejecutan, ¿sí? Yo genero entonces BIF, pongo el nombre del modelo, ¿sí? Y me salen estos valores, ¿sí? Como solo tengo dos variables, pues obviamente me van a salir estas dos variables, pero voy a agregar unas dos más para contrastar cuáles son los valores. Por ejemplo, voy a poner Hispanic. Y voy a poner, por ejemplo, país también, creo que bien. A ver. Ya. Sí, entonces, bueno, agrego estas variables y genero nuevamente BIF, ¿sí? ¿Qué notan en los valores? Hispanic y país tienen valores de 1 punto algo, ¿sí? Y pobreza infantil tienen valores mucho más altos, de 6 y de 5. ¿Cuál es la condición? Si una variable tiene un valor mayor a 4, ¿sí? Esto es como muy referencial. Mayor a 3, mayor a 4. Si generalmente se dice que es mayor a 4, esas variables tienen multicolinealidad. ¿Sí? Entonces, en este caso, estas dos tienen valores mayores a 4, ¿sí? Y puedo decir que existe una multicolinealidad entre estas dos variables. Elimino, por lo tanto, una, genero nuevamente el modelo, ¿sí? Y como pueden ver, pobreza ya se ha reducido a 1.55, ¿sí? Entonces he corregido el problema de multicolinealidad porque ya he eliminado la variable que me estaba generando este problema.
En teoría, como yo digo, no es un problema porque al final era una variable que no era significativa, que no me estaba aportando al modelo, entonces la iba a terminar eliminando sí o sí para generar un modelo mejor. Pero lo que me dice esta prueba es que, bueno, había una correlación entre las dos y que podía yo decidir. Sí, eso es para mí lo más importante. Si yo me quería quedar con pobreza o me quería quedar con pobreza infantil. Si, por ejemplo, si corro con pobreza infantil, vean que igual he mejorado el tema de colinealidad y si genero mi modelo, pobreza infantil es una variable significativa. Entonces es un tema de decisión, de con cuál me voy a quedar, cuál creo que es más importante para analizar o para generar el modelo, ¿sí? Obviamente el modelo va a generar la mejor, que en este caso pobreza, termina siendo más explicativa. Si por ejemplo nos vamos al cuadrito de ANOVA, tengo este valor, lo voy a copiar. Y si genero el mismo modelo con pobreza, miren que el valor de pobreza es mayor, ¿sí? Es decir, tiene un poder explicativo mayor, ¿sí? Verdadero. Entonces, el mismo modelo reconoce que pobreza tiene un poder explicativo mucho más alto que pobreza infantil y por eso la termina descartando a pobreza infantil, a pesar de que las dos son variables que explican muchísimo, ¿sí? Pero simplemente me quedo yo con la pobreza general, que me explica mucho más que la pobreza infantil, ¿sí? Entonces, eso con el tema de multicolinealidad. Voy a generar un nuevo modelo con las variables que eran significativas en un principio, ¿sí? A ver, esto me da mal genio. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué variables elegiríamos? Yo me quedaría con pobreza. Sí, entonces voy a poner acá. Lo voy a ir copiando así porque a veces escribo mal. Yo me quedaría con pobreza. Con país. Ojo que aquí solo voy a coger país. Me quedaría con región. Y nada más. Sí, yo creo que con estas tres es más que suficiente. No hemos analizado cuánto es nuestro poder explicativo. 69%, sí, bastante alto. Si yo hago un ANOVA del modelo original, es decir, el que tiene todas las variables, sí, miren que producción es muy bajo, empleo es muy bajo, religión es muy bajo, si no, no me está aportando mucho el modelo. Pobreza infantil, aunque sí aporta un poquito más, pero igual no es significativa. Sí, incluso aquí nos dice las variables significativas, pobreza, país y región. Sí, entonces me quedo con estas prácticamente. Voy a disminuir mi suma de cuadrados, eso es por seguro, es decir, si yo tenía un poder explicativo del 69%, lo más probable es que se reduzca un poco. Vamos a ver cuánto se reduce. Y no se ha reducido mucho, incluso creo que ha aumentado. Sesenta y nueve trece, 69,79. Entonces, miren, con menos variables yo he generado un modelo incluso un poquito mejor. ¿Sí? Es el poder que nos da las variables que son significativas. Entonces, yo tenía un modelo con 10 variables, lo he reducido a un modelo con 4 variables y explico prácticamente lo mismo, incluso un poquito más. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de seleccionar las variables que son significativas. ¿Ok? Yo me quedaría entonces con este modelo, generaría mi ecuación, generaría predicciones, por ejemplo, digo, bueno, para un país incluso podría averiguar, yo qué sé, para Ecuador va a tener una pobreza del
puchi, creo que ahorita estamos en el 35%, si no estoy mal. Es un país no desarrollado y estamos en la región América. Reemplazo estos valores y estimo eh, cuál va a ser el ingreso per cápita del Ecuador bajo estos parámetros, ¿sí? Obviamente es una estimación y para eso también voy a tener mis intervalos de confianza de la predicción que habíamos visto. Entonces yo digo el ingreso per cápita va a estar entre, no sé, 6.000 a 8.000 dólares al año, ¿sí? Para eso me sirven entonces los modelos para poder estimar y también para poder interpretar, ¿sí? Que nos dice que eh, un valor de porcentaje de pobreza que se eleva, ¿sí? Un por ciento que aumenta, disminuye en 177 dólares el ingreso per cápita, ¿sí? Entonces, un valor porcentual que se aumenta de la pobreza va a disminuir el ingreso per cápita, ¿sí? Un país desarrollado tiene menos ingreso per cápita pero un país no desarrollado tiene menos ingreso per cápita que un país desarrollado, ¿sí? Y incluso miren que aquí mejoró un poquito el nivel de significancia de América, pero si todavía seguimos a 0.01, termina siendo no significativo, ¿sí? Entonces, América y África no existe diferencia significativa y Europa sí tiene un ingreso per cápita considerablemente superior que África, ¿sí? Vamos a hacer unas pruebas de posestimación. La primera es la heterocedasticidad. Elasticidad, sí. Debemos cumplir con la heterocedasticidad, ¿sí? ¿Cuál es lo contrario? La homocedasticidad. Homocedasticidad. No, al revés. Debemos cumplir la homocedasticidad, ¿sí? Es decir, que la homocedasticidad es igual a que los errores mantienen un mismo nivel, ¿sí? Durante todo el rango. Y la heterocedasticidad, que sería el problema, ¿sí? Son palabras opuestas, es que no se mantiene el nivel de error durante todo el rango de los valores. ¿Sí? Y cuando hablo de rango, generalmente el rango de Y. ¿Sí? Entonces, este va a ser el problema, esto es lo que buscamos. Generalmente se lo habla como heterocedasticidad, ¿sí? Que es cuando no se cumple con el nivel de error para todo el rango, y homocedasticidad cuando sí se cumple, ¿sí? Entonces, podemos verlo de forma visual. Simplemente con esta formulita, en el cual vamos a generar un plot de mi modelo, y aquí hay 4 opciones, ¿sí? Hay opción 1, que me genera esto, hay opción 2, que me genera esto, y hay opción 3, que me genera esto, ¿sí? Creo que también había opción 4. Y ya, esto, bueno, esto no lo vamos a ver, esto es otro tema, ¿sí? En el cual yo tengo valores atípicos dentro del modelo, ¿sí? Que también se los puede corregir y probablemente lo podríamos ver después de la prueba de la primera unidad, que puede ser interesante porque nos ayuda a mejorar el modelo. Pero nos vamos a quedar con gráfica 1, gráfica 2 y gráfica 3, que es muy similar a la 1. Sí, sí, vemos la 1 y la 3, esta es la 1. Es bastante similar. Yo creo que con la 1 y con la 2 es suficiente. Entonces, esta, que es la 1, nos va a permitir ver de forma visual la heterocedasticidad. ¿Qué es esto? Son los errores, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es, obviamente, el punto medio 0. ¿Qué es lo que buscamos? Que los errores sean constantes de arriba a abajo, es decir, que imaginariamente tengamos una línea paralela
entre o que formen los errores, ¿sí? Es decir, que la distancia promedio en todo este rango, ¿sí? Que es de 10.000 a 30.000 más o menos, ¿sí? Que corresponde al rango del ingreso per cápita, estén constantes. ¿Qué pasa? A primera vista, probablemente esto no se cumple, porque los errores acá al final son bastante elevados. Por ejemplo, miren este número 1 y este número 2. Incluso la gráfica les da un número, ¿sí? Señalando como, mira, estos son los más importantes y te están generando un problema, ¿sí? Entonces, la distancia de este 1 hacia la línea entrecortada es muy grande en comparación a los valores por acá. Y si notamos del inicio, los errores son muy pequeñitos. Si ven, hay una distancia bastante pequeña hacia la línea puntiaguda. Y una vez que el modelo estima para valores más altos, el error se va agrandando, ¿sí? El error se va agrandando y eso es un problema. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la idea o cuál es el supuesto del modelo? Que el error debe ser igual para todo el rango. Es decir, si aquí me equivoco en 100, en promedio también tengo que equivocarme en 100 hacia acá, porque si no tengo un sesgo en mis estimadores. Es decir, me estima bien hasta 20.000, ¿sí? Me estima bien hasta 20.000 porque no tengo mucho error, pero ya después de 20.000 me genera estimaciones ya con muchísimo error y eso no es correcto. Algunas soluciones es a veces dividir el modelo en dos, es decir, estimar rangos o generar estimadores para 10.000 y 20.000, es decir, me genero un modelo hasta este rango y luego me genero otro modelo desde 20.000 hasta 30.000. Puede ser una solución, pero tampoco es que siempre va a ser la solución más efectiva y sobre todo el tener ya dos modelos genera pues un poco de complicaciones. Otro es transformar la escala de la variable dependiente, si generalmente a una escala logarítmica, podría ayudar a solucionar, pero tampoco es siempre garantía, ¿sí? Otra es manejar bien los valores atípicos desde un principio, ¿sí? Manejar bien los valores atípicos, comprobar que todas las variables tengan una distribución normal, ¿sí? Porque eso obviamente va a ayudar a los estimadores del modelo. Entonces son varios temas que se pueden ver. No vamos a entrar en profundidad, lo único que vamos a determinar es si existe o no heteroscedasticidad y simplemente si se hace una transformación logarítmica, ver si se mejora ese problema. Siempre existe un procedimiento estadístico para corroborar y en este caso es este de acá. No estoy seguro si este estaba dentro de la librería CAR o dentro de la librería MAS, pero con todo instalen ambas, ¿sí? Para ver si funciona. Bueno, si me funciona es porque era librería CAR, sí. Entonces, bajo esta misma librería creo que no van a tener problema. Ok, entonces he generado la prueba para heterocedasticidad, ¿sí? Y estos son los resultados. ¿Qué busco con los resultados? Si yo tengo un problema, mi valor de probabilidad va a ser menor que mi nivel de alfa. Por decir 0.05 es generalmente el nivel de alfa que se utiliza para esta prueba. Tengo un problema de heterocedasticidad porque mi nivel de probabilidad es menor que 0.05, ¿sí? Entonces, sí, en este modelo tengo un problema de heterocedasticidad, es decir, que mis errores varían durante el rango de las estimaciones, ¿sí? Entonces, al principio tengo un error bastante pequeño y al final tengo errores bastante grandes, ¿sí? Y eso me genera un problema en mis estimaciones. ¿Cómo podemos corregir? Vamos a intentar generar un modelo bajo una escala logarítmica. Simplemente voy a decirle que a la variable ingreso per cápita, que es la que estoy estimando, la convierta en logarítmica.
Vamos a ver el gráfico. Si ven que ha mejorado un poquito, sí, por lo menos la línea, esta línea es una línea que muestra una tendencia, está un poquito más recta, sí, un poquito más recta. Y si vemos también los valores de los residuales, sí, 0.4, obviamente esto es por la escala logarítmica, sí, pero aquí miren, tengo entre menos 5.000 a 15.000, son rangos disparejos, sí, y acá ya tengo entre 0.4 y menos 0.4, es como un rango más parejo de arriba hacia abajo. Entonces, parece que ha mejorado, vamos a hacer la prueba. Y bueno, a un nivel de 0.01, es decir, si este fuera 0.01, no tengo problema de heterocedasticidad. A un nivel de 0.5 todavía tengo un problema, pero hemos mejorado. O sea, este nivel de probabilidad nos dice que hemos mejorado porque de lo que teníamos 8.93 e a la menos 15, es decir, que absolutamente teníamos problema de heterocedasticidad, ahora tenemos a un nivel de 0.01, que si nos ponemos flexibles y digo, bueno, mi nivel de significancia sea 0.01, ya no tengo problema de heterocedasticidad. Sí, lo he corregido cambiando la escala logarítmica. Esto a veces va a funcionar, a veces no. Sí, a veces no ayuda para nada. Sí, entonces aquí viene un proceso bastante largo, bastante complejo de ir analizando cada una de las variables, depurando bien los datos y puede que incluso llegue un momento en el cual nada nos ayude y simplemente los estimadores no nos generen este supuesto que debe cumplirse. Eso no quita de que el modelo sea totalmente inválido, ¿sí? Es decir, nos ayuda por lo menos a entender las variables. Esto sobre todo para la estimación es lo más importante, ¿sí? Porque probablemente no va a estimar de forma correcta para todos los rangos. Eso es lo más importante. Pero la interpretación de los coeficientes, sí, se puede decir que es válida y que nos ayuda a tener una idea del impacto de las variables en el ingreso per cápita. ¿Ok? ¿Alguna consulta tal vez con este supuesto? Yo les voy a subir igual una información. Dentro del libro se habla también de estos supuestos para que lo revisen. Sí, y también les voy a subir una guía pequeña en el cual más o menos explica un poco estos errores. Y el último tema es el tema de la normalidad. Tema de la normalidad. Vamos a ver si era esto. Bueno, voy a copiar todo esto, igual yo luego les paso el código. La normalidad igual viene muy relacionada con la heterocedasticidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos errores muy altos, digamos en este caso hacia el final, ¿sí? Nos va, o qué nos dice, que obviamente hay un sesgo dentro de la normalidad de los errores. Entonces va muy de la mano. Si existe un problema de heterocedisticidad, probablemente existe un problema de normalidad también. Y si no estoy mal, creo que esta es la prueba. De forma gráfica, habíamos dicho, y el plot número 3 es el que nos va a ayudar a determinar esto. Perdón, el número 2. Entonces, los compañeros me preguntaban, me acuerdo en una tutoría, voy a hacer primero sin el logaritmo para ver un poco las diferencias. Sí, entonces, miren, este ya está con el logaritmo y si genero nuevamente, este está sin el logaritmo. Si ven que por acá, y es lo que sucede, está muy relacionado con la heterocedasticidad. Yo tenía problemas de estimación al final, ¿sí? Y aquí igual. Incluso me señala nuevamente las observaciones. La 1, la 2 y la 15 son los que te generan más problemas. Y tengo esta cola bastante salida, ¿sí? Yo puedo generar este gráfico, sí que es una distribución de mis errores y vemos que tiene un sesgo hacia la
derecha, ¿sí? Un pequeño sesgo hacia la derecha. Es decir, miren que aquí tenemos hacia la izquierda un rango máximo de -2, ¿sí? 1, y hacia la derecha tenemos un rango que llega hasta 6, ¿sí? Entonces, obviamente, esto me genera un sesgo. Ok. Como desactualicé. Profe, ¿cuál es la función para ponerle la línea de la distribución normal? Ya le, ya le indico. Solo déjeme instalar este paquete que creo que es el que corresponde a la función. ¿Cómo vamos a generar este gráfico? Es todo esto de acá. Este de aquí me genera los valores estandarizados residuales, esta línea de aquí, ¿sí? Esto me genera el histograma, ¿sí? Y esta de acá me genera la distribución, ¿sí? La línea de la distribución, esta de aquí, ¿sí? Esta y esta. Estas dos me generan la línea de la distribución. Y esta última me genera que grafique la línea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si voy en orden, esto es simplemente me genera los valores residuales estandarizados, ¿sí? Esto me genera el histograma con los estandarizados residuales, ¿sí ven? Estos dos códigos me genera la distribución, ¿sí? Este dnorm es la que nos genera el valor de la distribución normal, ¿sí? Aquí lo único que estoy haciendo es generando un vector con los valores residuales, ¿sí? Xfit, y aquí le estoy diciendo, genérame la distribución con estos valores residuales, ¿sí? Una vez que está almacenada aquí, simplemente genero la línea con este código de acá y ya se agrega la distribución, ¿sí? Esto les va a servir igual para cualquier, no solo para los residuales, ¿sí? Obviamente aquí yo estoy utilizando estos valores residuales, pero por ejemplo, si yo pongo acá, a ver si nos sale, por ejemplo, hispanidad, ¿sí? Y yo reemplazo hispanidad acá también, nos debería salir. No garantizo nada, pero nos debería salir. Sí, nos sale la distribución de hispanidad. Creo que no tiene. Ah, ok, ok. No, es que aquí le he convertido a la hispanidad en los residuales. Simplemente le borro esto. Vamos a probar con otra porque ya la reemplacé con pobreza, por ejemplo. Y sí, y miren, esta es la distribución de pobreza. Obviamente me salió mal porque no le cambié acá abajo y estaba dando la distribución de... Ok, entonces ahí sí debería salir. Ah, caramba, no sale. Ah, está mal Le escrito. falta la Y. Ok. Mm, Vamos a ver. Dije que no garantizaba nada. Pobreza. Ahí tengo la distribución de la pobreza, ¿verdad? Acá. Y vamos a ver. No. Bueno, eso les voy a ver si les agrego después, pero es muy similar generar las distribuciones para cada una de las variables o para cualquier vector. Sí, para cualquier vector se puede generar una distribución. En este caso, no sé si por algún tema específico funciona con estos residuales. Tal vez puede ser por el tema eh, del rango, sí, probablemente. Pero bueno, ya lo voy a probar después con otra variable. Entonces, bueno, tenemos este problema. Si instalé este paquete, vamos a ver si ya me funciona.
Ok. Y no, a ver, aquí tengo heterocedasticidad, kurtosis, sesgo y función. No, este no era para la normalidad, es para la autocorrelación. Ok, bueno, voy a buscar el de normalidad en un ratito. Es la misma lógica. Sí, nos vamos a tener un resultado en el cual, si el valor de probabilidad es mayor que mi valor de alfa, ¿sí? Mis errores son normales. Y si tengo un valor de probabilidad menor que alfa, mis errores no siguen una distribución normal. Les voy a enviar después cuál es el código exacto. Pensé que lo tenía ahí, no estoy muy seguro dónde lo guardé, pero es prácticamente igual que el tema de la heterocedasticidad. Si vamos a obtener un valor de P en el cual mayor que 0,5, mis errores van a seguir una distribución normal y P menor que 0,5 no siguen una distribución normal, ¿sí? Y por lo tanto igual tendría un error, no estaría cumpliendo con mi supuesto del modelo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Muy similar. Mis estimadores estarían siendo sesgados, ¿sí? Entonces, igual que sucedía con la heterocedasticidad, no voy a poder predecir correctamente para todos los niveles de mi rango, de mi ingreso per cápita, ¿sí? Si transformo esto en logaritmo, vamos a ver si mejora un poco la distribución de forma visual, ¿sí? Y pueden ver que ya ha mejorado muchísimo. Entonces, ya sigo una distribución mucho más normal, ¿sí? Con un sesgo muy pequeñito hacia la derecha, pero en comparación con lo que tenía antes, ¿sí ven? Hemos mejorado muchísimo la distribución normal de mis errores. La prueba nos ayudará a determinar si estadísticamente ya cumplimos con el supuesto o no, ¿sí? En el cual ya les voy a también adjuntar dentro del archivo, pero es bajo la misma lógica, ¿sí? Estos son los tres postmodelos o análisis postmodelos que en un principio podríamos desarrollar, ¿sí? Existen otros, como el tema de autocorrelación, por ejemplo, pero eso más bien lo van a desarrollar más en econometría, por lo que son valores que están correlacionados en el tiempo, ¿sí? Eso es la autocorrelación. Entonces, nos quedaríamos aquí con la interpretación de las variables categóricas, que creo que nos tomamos bastante tiempo para eso, y los errores o los gráficos postmodelo, y los supuestos que debe cumplir el modelo, sobre todo heterocedasticidad y normalidad. El tema de multicolinealidad, como les dije, es bueno verificarlo, pero a la final termina siendo algo bastante lógico, sí, el hecho de descartar una variable que no es significativa, pero sobre todo nos ayuda a elegir qué variable yo podría determinar porque ambas están correlacionadas entre sí. Ok, yo creo que con esto tenemos suficiente para el trabajo, sí, incluso para que ustedes trabajen hoy y mañana de lleno. No sé si tienen alguna duda con cualquier tema del trabajo, con cualquier eh, tema de lo que hemos visto hoy. Bueno, sobre el tema de evidencia empírica que me habían preguntado bastante, dentro de los estudios siempre se hace una revisión de literatura o de evidencia empírica, termina siendo lo mismo.
¿Qué consiste? Revisar estudios anteriores que utilizaron las mismas variables. Entonces, por ejemplo, en este caso, la tasa de muerte por cáncer pulmonar, seguramente ya hay estudios que relacionan con la tasa de tabaco, con la tasa de emisiones de CO2, e incluso con el nivel de ingresos de los países. Sí, entonces yo puedo encontrar unos 3 o 4 estudios y decir, bueno, en este estudio de tal autor, y relacionó estas variables, encontró que existe una relación positiva, una relación significativa y sus conclusiones son tanto, ¿sí? Una hojita más que suficiente, pero esto ya les va a empezar a dar una pauta de cómo se manejan después los trabajos, ¿sí? Que generalmente basan sobre esa estructura, ¿ok? Eso, chicos, tal vez alguna otra consulta. Ok, bueno, entonces cualquier tema pues me pueden preguntar y por favor el trabajo enviarlo hasta la fecha indicada, ¿sí? Entonces si tienen algún problema con el tamaño del trabajo lo pueden enviar al correo siempre y cuando está dentro del límite de tiempo. Eso sería entonces, chicos. Cualquier consulta, por lo que no vamos a tener tutorías, igual me pueden escribir al WhatsApp para cualquier tema de interpretación o de duda con lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, entonces que tengan un buen día y nos estamos viendo la próxima semana. Igualmente, profe, un buen día.